Buenas noches, abuelo Xavier. Buenas noches, señor Igea. ¿Qué Estaba tal aquí la semana? preparando. Buah, hoy tengo un guión, pero larguísimo, ¿eh? Hoy venimos a hacer el remate de la sección de los roles secundarios. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo inverso, cuando un líder pasa a ser eventualmente o en un momento dado de su trayectoria secundario. Pero bueno, yo, como habitualmente para el deporte, intento buscar inspiración fuera, pues en la pintura, en la música, en la literatura. Quiero hablar de dos personajes que me han influenciado mucho porque fueron los que me ayudaron a descubrir dos estilos. Uno es KCO, Michel y del que ya os he hablado más Butragueño. veces. Bueno, Michel y Butragueño, evidentemente, por supuesto. Yo era más de Martín Vázquez. Otro día hablaremos de la quinta. Pero yo voy a hablar de KCO, que fue el que me hizo descubrir el rap, y voy a hablar de Bach, que fue el que me hizo descubrir la música clásica. Y son dos líderes, absolutamente. Para que os hagáis una idea, KCO forma parte del grupo W, pero cada vez que él ha girado en solitario, estos dos últimos discos que ha sacado, ha triunfado por encima del resto de componentes del grupo W. Ellos son Lírico, Hate, R de Rumba y KCO, ¿no? Entonces, yo cuando les conocí, pasó una cosa curiosa. Les conocía ya por el 2006 cuando sacaron el disco Vivir para contarlo, y en una entrevista que les hizo Dani Mateo en un programa que había que se llama Noche sin tregua, fue la primera vez que les vi. Y una de las canciones de ese grupo es una canción especialmente coral. Y entonces yo les vi actuar y pensé que, digo, hombre, este Lírico parece que es el líder del grupo. Claro, a lo mejor me escuchan los que conocen y dicen, bueno, qué burrada dices. Bueno, fue la impresión que me dio, y cuando empecé a tirar un poco de la cuerda me di cuenta que no, que el líder absoluto, el más reconocido, era KCO. Pero él, cuando gira en solitario, es capaz de llenar la Riviera un mes antes, dos fechas, y de su último disco colgarlo gratis en YouTube y aún así vender 20.000 copias y ser disco de oro. Pero todo el mundo está esperando a que W vuelva a sacar disco. Y cuando él está en W, él es un 25%. O sea, él es uno de los cuatro y todo el protagonismo del disco se reparte, cada uno tiene su canción, cada uno tiene el resto de las canciones, cada uno hace sus párrafos. Y es Eso a más, nivel él, de ego tiene que ser un poco difícil de sí, modularlo, ¿no? exactamente. Entonces, es muy sencillo. Él, una vez le preguntaron que cómo se gestionaban esos egos en el grupo, y decía, no hay egos, todos opinamos, todos tenemos nuestro espacio. Y para que os hagáis una idea, él puso un ejemplo. Si durante la promoción un medio de comunicación nos pide hacer una entrevista, nos miramos todos y decimos, sí, sí, vamos. Con que uno diga no, ni siquiera se le piden explicaciones. Aunque yo tuviera muchas ganas de ir a ese medio de comunicación, con que uno diga no, se respeta su opinión y todos vamos a una. Y si durante la canción de Lírico él tiene que estar haciendo coros, está haciendo coros. Todos reparten el protagonismo y triunfan, ya os digo, el último que sacaron, que fue Vivir para contarlo, 50.000 copias vendidas. Y el otro caso es Bach, que yo le conocí con los conciertos de Brandenburgo, y cuando me impactó Porque me muchísimo. vas a decir que conociste y yo ya me estaba perdiendo. Yo No, aquí conocí a me Bach. impactó muchísimo porque fue la primera vez que la música clásica de pronto me llegaba, ¿no? Con el movimiento número 3 con el concierto de Brandenburgo número 3. Entonces empecé a informarme un poco sobre él y leí una frase de un crítico que decía: he dicho que Dios le debe todo a Bach. Sin Bach, Dios sería un personaje de tercera clase. Es decir, digamos que en este caso Dios es el de tercera clase, o Bach es capaz de hacer de secundario, porque él era tan humilde, y esa es lo que tú decías, Vazquino, la clave de cuando alguien es capaz de formar parte de un equipo y ser uno más, o de tener una trayectoria como la de Bach. Bueno, claro, evidentemente, si alguien compone todo esto en honor a Muévete a tu bola, pues a lo mejor dentro de 500 años dirán que Muévete a tu bola es una religión, ¿no? Pero me parece muy curioso, y con esto termino, la humildad, ¿no? KCO es humilde cuando está en grupo, y Bach, os voy a decir lo que le escribió cuando le mandó los conciertos del Brandenburgo al
marqués de Brandenburgo. Dice, de conformidad con las órdenes más corteses de su Alteza, he tomado la libertad de hacer mi más humilde deber a su Alteza Real, con los presentes conciertos, que he adaptado a diversos instrumentos, rogando humildemente a su Alteza que no juzgue su imperfección con el rigor de ese gusto exigente y sensible que todo el mundo sabe que él tiene para las obras musicales, sino que más bien tome en benigna consideración, profundo respeto y la más humilde obediencia que yo así trato de mostrarle. Es decir, es importante para poder vivir en equipo o para poder ser grande, ser humilde. Y si Bueno, no me equivoco, perdona, creo que eso, los conciertos de Brandenburgo ya los hizo muy tarde en su carrera como músico. Y de hecho, creo que, te lo digo esto porque hay un libro muy conocido que es el de Gödel, Esser y Bach, que hablan de la anécdota de Bach cuando fue a ver al duque de Brandenburgo y le conoció y escribió esa carta y la tienen en el libro. Y, y cómo es una auténtica obra de arte que, o sea, hay cosas que se han descubierto 100 años después. O sea, dejó un montón de... Yo no tengo ni idea de música clásica, pero contaban en el libro cómo dejó como encapsuladas dentro de los conciertos un montón de pequeños detalles que se han ido descubriendo, decir, ah, esto está relacionado con tal, tal, tal. O sea, es una auténtica obra de arte. Y el tío, o sea, ya lo hizo de mayor y la carta esta mostrando su humildad al duque era súper interesante. Una historia muy chula. Efectivamente. Da para Muy hablar chula. más de Bach, seguro. Sí, sí. Abuelo. Rocío, ¿querías decir algo? Sí, no, yo quería decir que estabas comentando eso y se me ha venido a la cabeza también un grupo de música Coldplay, que parece ser que también es un grupo que funciona mucho entre ellos, o sea, muy cooperativos entre ellos, donde no hay ese tipo de liderazgo. A mí me sorprendió y les va bien, y es uno de los grandes. Sí, no conozco la verdad el caso de Coldplay, la verdad. No, yo tampoco he sido muy aficionado. Yo sí os voy a contar hoy un caso que, bueno, es bastante significativo. Hablábamos de momentos en los que un líder tiene, por circunstancias, tiene que ocupar un rol secundario, ¿no? Y cómo se adapta una persona acostumbrada a ser líder a ese rol secundario. Y os voy a contar la historia de una de los personajes más extraordinarios que creo que hay en la historia del deporte y de la actuación que tuvo en el Tour de Francia del año 1967. Os voy a hablar de Raymond Pulidor, quizás el nombre os suene, y yo de primeras os puedo decir que es uno de los personajes más carismáticos que ha habido en el ciclismo y que más ha conseguido llegar al corazón de la gente. Pulidor empieza su carrera profesional a principios de los 60 y, bueno, tiene una rivalidad súper dura con Anquetil, que una rivalidad que dividió completamente a Francia, ¿no? Uno era un ciclista muy estudioso, calculaba todas las etapas, siempre medía muy bien los tiempos para terminar siendo el que ganaba, y Pulidor era todo lo contrario, ¿no? Era mucho más pundonor, mucho más corazón. Contaban que Tilly una anécdota que muchas veces él por la noche se despertaba angustiado pensando que se había olvidado algún detalle sin calcular, si no tenía bien revisada la bici para que estuviera bien, y no conseguía dormirse, y entonces se angustiaba más porque estaba convencido en ese momento, decía, estoy seguro que ahora Pulidor está tranquilamente durmiendo a pierna suelta. Y bueno, eso refleja un poquito la rivalidad entre los dos, pero la realidad es que generalmente ganaba Anquetil y no Pulidor. Hasta que en el año 67, Anquetil no iba a participar en el Tour de Francia y todo estaba preparado para que ganara Pulidor, ¿no? La primera etapa era una prólogo contra reloj que la habían hecho a medida de Pulidor. Y efectivamente, Pulidor salió, corrió, hizo el mejor tiempo y cuando iba camino del podio para que le dieran el maillot amarillo, llegó un español que se llamaba Randonea, mejoró su tiempo y le dijeron Pupú, que era el mote que tenía, un mote que por cierto además indica mucho el carisma que tenía y lo querido que era, Pupú. Y bueno, este Randonea le quitó el maillot amarillo, con lo cual de primeras, bueno, se quedaba sin ese maillot amarillo. En la quinta etapa se escapa, en esa época se corría todavía por países el Tour de Francia, ¿no? Se escapa Roger Pinjon, que era un compañero de equipo y llega a meta con 6 minutos de ventaja. Pero
tampoco preocupaba mucho porque, bueno, quedaba toda la montaña y, bueno, todo el mundo esperaba que iba a ser Pulidor el que ganara. En la primera etapa de montaña, Pulidor tiene una caída, pierde mucho tiempo, todavía quedaba toda la montaña, todos los Pirineos, todos los Alpes, y Pulidor en ese momento decide que va a correr para Pinjon y que va a hacer de gregario para él. Imaginaros por un momento a Merckx, Hinault, Armstrong. Estoy convencido que ninguno aceptaría eso. Él es el líder y el equipo va a seguir corriendo para mí. Bueno, Pulidor en ese momento decidió, bueno, yo ya estoy muy alejado del primer puesto, vamos a correr para Pinjon, que es ahora mismo el líder. Pinjon era un corredor que no era malo, pero no estaba al nivel de Gimondi, de Lucien Aimar o de Julio Jiménez, que era un español que terminó segundo ese Tour de Francia. Bueno, Pulidor le estuvo ayudando en todas las etapas, le salía los ataques para contrarrestarlos, tiraba de Pinjon cuando Pinjon fallaba o flaqueaba. O sea, de gregario total. Absoluto, sí. Absoluto. Y todavía se permite el lujo de la última etapa, que era una contrarreloj, la ganó Pulidor. Con lo cual terminó noveno, no ganó el Tour de Francia, lo ganó Pinjon al final. Y curiosamente, en la entrega de premios, el más ovacionado de todos fue Pulidor, y no Pinjon. Porque el público francés reconoció el sacrificio que había hecho Pulidor para que su compañero ganara. Jolín, qué historia, qué buena, tío. Un segundito, porque al año siguiente, Pulidor de nuevo era el favorito, se pegó un tortazo y no pudo terminar el Tour de Francia, y en el año 69 apareció Eddy Merckx. Pulidor es el ciclista que más veces ha subido al podio del Tour de Francia, 8 veces en concreto, 3 como segundo y 5 como tercero. Nunca llegó a ganar el Tour de Francia, ni siquiera llegó a ser maillot amarillo ni un solo día en su carrera. No. Sin embargo, sigue siendo uno de los ciclistas más reconocidos por toda la afición. Anda, qué historia tan buena, qué grandísima. Tío. Iván Igea, si vas comentando de qué va la foto que has mandado, la voy poniendo. Remate, nada, simplemente un saludo a Daniel Vivancos, que hoy he estado con él aquí viendo el Independiente contra el Carabanchel. Me he acercado a saludarle y bueno, pues un abrazo para él si nos están viendo. Espera un momento, que ahí está la foto, ahí estás tú en el estadio cerca de tu casa, de hecho, creo que es, ¿no? Sí, al ladito, aquí en la Escuela de Fútbol de Carabanchel. Pues y bueno, y con esto terminamos el ciclo de los roles secundarios, que esperamos que os haya gustado. Gracias a Miguel Gil, a María Vázquez, que han estado comentando en el Facebook. Vuestras reflexiones nos encantan y yo creo que podemos hacer también un poco lo mismo que ha hecho Rocío. Si alguien quiere que desarrollemos sobre un tema, nosotros ya tenemos los siguientes preparados, pero si alguien tiene interés en que desarrollemos algún tema, aceptamos sugerencias y estamos encantados. Incluso si quieren que hablemos de la Real, haremos un sacrificio y hablamos de la Real. Del Badajoz, un especial del Badajoz hacemos un día. Si queréis que una sección a mí mismo un día. Si queréis que hablemos del mejor equipo de cantera de España, que es el Real Madrid, cuando quieran podemos hacer un especial sobre la cantera, ya que has dicho lo de la Quinta del Buitre, abuelo.